El Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales les da la más cordial bienvenida a la presentación editorial del Cuaderno de Transparencia número 27, Los Archivos Históricos y la Gestión Documental, de la autoría de José Antonio Ramírez de León. Agradecemos a todos su presencia. Para comenzar, reproduciremos un video con las medidas de seguridad de protección civil. El Archivo General de la Nación le da la más cordial bienvenida a la Casa de la Memoria de México. En el Archivo General de la Nación contamos con un protocolo de seguridad para reaccionar en caso de emergencia. Por lo anterior, le pedimos atender las siguientes indicaciones. Ubique y atienda las instrucciones del personal de protección civil, el cual se identifica con chaleco rojo. Mantenga la calma. No corra, no empuje, no grite. Ubique las zonas de seguridad y de menor riesgo en el edificio. Siga la ruta de evacuación si se le indica que debe salir del edificio. En caso de emergencia, busque la salida más cercana y localice la escalera de emergencia. Deseamos que su estancia sea placentera y esperamos regrese pronto al Archivo General de la Nación. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el director general del Archivo General de la Nación, doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. La comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. El licenciado José Antonio Ramírez de León, socio director del despacho de consultoría en sistemas de gestión de datos. La directora de la Asociación de Protección Iberoamericana de Datos y Ciberseguridad, maestra Claudia Ábalos Cedillo. El director adjunto de la Asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, licenciado Juan Manuel Herrera Huerta. El comisionado del INAI, maestro Óscar Mauricio Guerra Ford. El comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. Señor director. También agradecemos la presencia de la comisionada del INAI, doctora Josefina Román Vergara. A continuación, damos paso al mensaje de bienvenida del director general del Archivo General de la Nación, doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. Gracias. Bienvenidos a todos a este templo de sabiduría, donde se guarda la memoria de la nación, y le doy la bienvenida al presidente del INAI, comisionado y demás amigos. En esta presentación no se pudo escoger un mejor lugar que este por el tema que ustedes van a oír de los presentadores, pero además tiene mucho que ver este tema de la gestión documental con los nuevos retos que tenemos nosotros, principalmente a partir del 15 de este mes, que se pone en marcha la Ley General de Archivos, entra en vigor. Los retos son muchísimos. Yo creo que una obra como esta, aunque parezca mentira, es un cuadernillo, el contenido es inmensamente rico. Entonces eso nos da la oportunidad a nosotros y más al archivo para estar cerca de el INAI,
por la transparencia, a nosotros desde el punto de vista de la archivística en México. El archivo ahora como rector de la archivística en el país, antes con la ley federal que hasta el día de hoy nos rige, federal de archivos, teníamos 300 entes obligados. A partir del 15 vamos a tener 12,000. Teníamos que ver con 800 archivos en el país. A partir del 15 tendremos que ver con más de 3,000. Ese es un reto. Entonces, creo que la presentación de este libro, aparte de que están dos personas entrañables para mí, que tienen mucho que ver, este archivo, si lo midiéramos por las venas, tienen sangre de ellos dos, el autor del libro, José Antonio, y Juan Manuel Herrera, que en su momento fue director del Archivo Histórico Central y pilar de muchos de los proyectos que hasta hoy se llevan en este archivo, junto con la doctora Estela González Cícero en su momento. Todos han hecho grande este archivo, el Archivo General de la Nación, que dicho sea de paso, hoy, después de algunos años, hoy está abierto a todo el público, y se los digo porque hasta en diciembre, enero, se recibían 20 investigadores diarios. Hoy ya llevamos 60, 70 investigadores diarios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el archivo está abierto. Yo en los años 80 y 90 que estuve encerrado aquí, como investigador, claro, ya la cárcel estaba, ya ni crean, no les voy a dar ese gusto, ya estaba cerrada desde 1976. En los 80 y 90 estábamos en este archivo, en las diferentes galerías, en el Diario Oficial y en la biblioteca, aproximadamente un promedio de 120, 150 investigadores nacionales y extranjeros diariamente aquí en el archivo. Juan Manuel creo que no me dejará mentir, pero esto tiene que volver a ser como lo fue el Archivo General de la Nación. Les agradezco mucho que estén aquí, y más al presidente del INAI, a los comisionados, porque la relación que tenemos es estrecha, tenemos que caminar juntos en esta nueva época, tanto del INAI como del Archivo General de la Nación. Así que bienvenidos todos y gracias además por escoger esta sede para presentar esta magnífica obra de José Antonio. Gracias. Sí, gracias. Agradecemos la bienvenida del doctor Ruiz Abreu y cedemos la palabra al comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias, señor director. Gracias, Carlos Enrique Ruiz Abreu, por abrirnos las puertas de esta gran institución del Estado mexicano, el Archivo General de la Nación. Pocas instituciones llevan implícita una solemnidad tan elocuente como la lleva el Archivo General de la Nación, pero sobre todo porque quien lo encabeza ahora ha sido un investigador, ha sido un archivista, asiduo en las venas de esta institución, y como bien lo dijo, años largos de trabajo directo, in situ, en casa, en esta formidable instalación del archivo, que fuera, sí, sin duda alguna, la Bastilla mexicana, la cárcel que encerró la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de identificación de las ideas y de expresión de las ideas críticamente, con un régimen que no permitía otras vías de entendimiento. La mejor manera vamos a decir, de purgar el vicio que estas crujías, en estas crujías se asfixió la libertad de expresión y se marchitó la
la libertad por décadas, por años largos y aciagos de tantos intelectuales y activistas presos de conciencia, la única manera de purgar esa penosa condición del inmueble fue haberlo brindado al Archivo General de la Nación para que desde aquí se proyectara hacia el mundo que esta institución guardaba el alma de México. El alma de la nación está aquí, en el Archivo General de la Nación, y es un honor sin duda alguna que seas tú, Carlos, director ahora de esta gran institución, porque has trabajado toda tu vida por esta institución y por el significado de la historia y su concreción, su condensamiento en los archivos. Yo reconozco, igual que tú lo has hecho, en principio a los comisionados del INAI que integran y que dirigen a Óscar Guerra Fort, titular del comité editorial del INAI, quien desde luego dispuso, junto con el consejo de ese organismo interno del INAI, que está formado por consejeros externos, que se brindara la oportunidad para que este trabajo hoy llegara a la luz, además de Blanca Lilia Ibarra, que desde que se incorporó al INAI como comisionada hace un año aproximadamente, si no me equivoco, un poquito más, se integró a los trabajos de este comité editorial. Yo reconozco el trabajo, realmente vengo de testigo de calidad de un esfuerzo que se hizo al seno del INAI, y reconozco también la tingencia del comité editorial que encabeza Óscar Guerra por haber decidido que se le diera el peso al tema de archivos que debe tener dentro del INAI. Hay un viejo debate, el IFAI, que es el origen de esta institución, que se volvió INAI, siempre tuvo con el Archivo General de la Nación mucha relación, pero la gran relación se edifica a partir del momento en que, tras la reforma constitucional de 2014, se dispone en toda la tramoya y en toda la trama de sus concreciones que el Archivo General de la Nación sea parte del Sistema Nacional de Transparencia. Ahí es donde realmente, creo yo, las instituciones encontraron camino y dejaron de tener, si es que lo hubo en el pasado, que además no concierne más que acaso como anecdotario, una rivalidad innecesaria, porque finalmente no había razón de tenerla. El Archivo General de la Nación es la cabeza que guía y determina la archivística y sus metodologías precisas para ponderar el valor de los documentos y su evolución en términos de porvenir. Me refiero a los que tienen vocación histórica para perdurar y los que tienen una vocación de tránsito para servir a ese tránsito, nada más. Y el IFAI, ahora INAI, es y debe ser, indiscutiblemente creo yo, así los comisionados de esta integración lo creemos, una institución compañera del archivo para juntos hacer un trabajo enorme, porque sí, el INAI tiene la oportunidad de, al estar controlando la información pública de manera que la supervisa y vigila que sus obligaciones de transparencia estén en regla, de manera que cuando hay algún recurso revisa y exige accesos a las instituciones para que le muestren el estado que guardan sus archivos respecto de la información que se pide, puede ser, y lo ha sido y lo debe ser, un colaborador cuyo valor es inestimable para que el archivo cumpla también su misión. De esta manera creo yo que la mejor manera de reconocer el trabajo de las instituciones es que hagamos muchas cosas juntos. Próximamente vendremos en muy pocos días a celebrar un acontecimiento, porque este es el año de los archivos, porque en estas fechas próximas la Ley General de Archivos, que ha sido un caro anhelo, por fin cobrará vigor, y por esa razón me anticipo yo reconociendo el momento y celebrando la oportunidad. Yo reconozco desde luego el trabajo de José Antonio Ramírez de León, que con sesudo esfuerzo plasma un documento que explica de mejor manera cómo es que debe entenderse la cuestión de la gestión documental y los archivos. Muchos creen que el Archivo General de la Nación solo custodia documentos del ayer y se equivocan rotundamente. El Archivo General de la Nación es la meca de los archivos y aquí deben ir llegando poco a poco, según que los documentos vayan mereciendo calidad histórica, los que vayan alcanzando el nivel de ser aquí resguardados. Pero los que creen que los archivos son asuntos de documentos viejos y empolvados,
se equivocan o nos podemos equivocar si así creemos. Los archivos de hoy son la gestión documental de hoy y del mañana, y las instituciones públicas todas tienen como el sístole y el diástole del corazón una propagación, en metáfora buena, sanguínea de información que se guarda en documentos que tienen que buscar muchos de ellos ser perdurables. Al menos el archivo de trámite, que es el que al INAI la Constitución le encomienda respecto de las instituciones públicas, todas ellas, es el papel en el que el INAI juega un papel destacado. Ya la cuestión de la vocación histórica indiscutiblemente la determina el Archivo General de la Nación. Reconozco la llegada de mi compañera, también nuestra compañera comisionada, Josefina Román Vergara, a quien, como ya se había anticipado, se encontraría entre nosotros. Aquí se encuentra. Estamos aquí, ahora sí te lo puedo decir, 4 comisionados del INAI, por tanto hay mayoría de pleno para acompañarte en este ejercicio. Plena mayoría. Reconozco desde luego a Claudia Ábalos, querida compañera, exintegrante del Sistema Nacional de Transparencia, por haber sido comisionada de Transparencia y Protección de Datos de San Luis Potosí, y quien ahora encabeza esta interesante e importante asociación que hay que impulsar para llevar a cabo más trabajo en estos avatares de los archivos. Cierro mis palabras reconociendo pues que tenemos un nuevo texto, un cuadernillo que se suma virtuosamente a esta colección que el Comité Editorial ha venido cultivando. Reconozco también a Juan Manuel Herrera, su erudición, su sabiduría, su gran conocimiento, y que se haya sumado a estos trabajos y que esté vigorosamente aquí en el Archivo General de la Nación, en esta vitalidad del Archivo General de la Nación que a todos nos concierne. Y simple y sencillamente expreso mi gratitud y mi reconocimiento a mis compañeros comisionados que integran el Comité Editorial por habernos dado un nuevo motivo de orgullo, porque aquí se plasma también que el INAI acompaña certeramente esta causa, la causa de los archivos. Sin archivos no hay información, y sin información no hay democracia. Sin información pública accesible no hay democracia, porque de otra manera hay solamente negación o intuición documental, como la hubo durante largo tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, señor director, gracias por todo. Agradecemos las palabras del comisionado presidente del INAI, y antes de continuar, reconocemos la presencia del comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez. Ahora solicitamos al comisionado del INAI, Óscar Mauricio Guerra Ford, dé inicio a la moderación de esta presentación. Bueno, pues muy buenos días a toda la gente que nos hace favor el día de hoy de acompañarnos acá en el Archivo General de la Nación. Creo que el mejor y el lugar ideal para hacer la presentación de este cuaderno de transparencia. Comentaba a la llegada, antes de entrar al evento, con el director del archivo, don Carlos, que qué bueno que estamos presentando este cuaderno y que aparte al archivo hay que hacerlo nuestro. Algunos a veces lo sentimos lejano por su distancia, en ese sentido. Él decía, bueno, yo siempre voy al INAI, tendrán ustedes que venir. Estamos empezando a pagar, ya nos dio crédito las visitas que le ha hecho al INAI. Estaremos aquí, estaremos, como ya lo dijo el comisionado presidente, el comisionado Acuña, el lunes 17, en ese sentido, y pensamos que obviamente esta debe ser una relación equitativa entre miembros del sistema. Pero creo que es de verdad atinado que el INAI y el Archivo General de la Nación, como miembros del Sistema Nacional de Transparencia, pues hagan la presentación de este cuaderno de transparencia, el número 27, en esta sede, que aparte es una sede hermosa, en este salón, con estos murales, uno de ellos reflejando la historia de México, parte evidentemente, me llama la atención la invasión yanqui en estos días, pero bueno, y también terminando en la UNAM, qué mejor que terminando como el equilibrio o la balanza de equilibrio.
Como decía, este cuaderno de transparencia es el número 27, el INAI, y hay que decirlo desde el IFAI, ha tenido una tradición editorial importante, tenemos una misión, pues obviamente de divulgación de aquellos derechos que nos toca tutelar, el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, tanto en sujetos obligados, o sea, sector público, como en el sector privado, que a veces, hay que decirlo, lo tenemos un poco olvidado, siendo un gran sector, digamos, en términos de sujetos obligados. Y esta tradición ha continuado. Una de ellas es la línea de cuadernos de transparencia, estamos ya en el número 27 y obviamente este pleno ha decidido darle continuidad. Hemos publicado alrededor de 2 cuadernos de transparencia en los casi 5 años que llevamos de ejercicio este nuevo pleno, que ha tenido cambios obviamente el propio pleno en ese sentido, pero aparte también la obra editorial del INAI pues es vasta, de diversos autores, y hemos querido combinar lo que hemos llamado pues los que son ya los expertos, los conocidos, los top, pero también con nuevos valores, digamos, en términos de estos temas de transparencia. Creo que una línea importante que ha hecho el INAI es la de, por ejemplo, las leyes comentadas. Hoy tenemos ya una ley comentada en acceso a la información, tenemos una ley comentada en protección de datos personales en posesión de particulares, tenemos una ley comentada en términos de datos personales en posesión de sujetos obligados. En próximos días vamos también ya a sacar dentro de esta colección, digamos, de las leyes, evidentemente la ley comentada de archivos, en ese sentido, no hecha por el Comité Editorial, pero hecha por el INAI a través del sistema, con la participación evidentemente del Archivo General de la Nación. Y esto lo estamos complementando con diccionarios. Estamos por presentar el diccionario que coordinó Sejudo, el diccionario en materia de acceso a la información, se lo recomiendo. En ese sentido, ayer mi jefe de ponencia me decía, ¿me regala uno? Yo sí, o sea, porque aunque seamos expertos, aquí hay conceptos que tendríamos a veces que revisar en ese sentido. Hoy estamos también publicando ya el diccionario de datos personales en particulares, una obra que hizo Isabel Davara, que tiene más de 1000 hojas, se va a hacer de forma impresa, pero sobre todo electrónica para una búsqueda inteligente. Estamos trabajando y en su momento creo que sería bueno con el Archivo General también hacer un diccionario en materia de archivos. Esta es parte, digamos, de la obra editorial del INAI, está en impresa, pero creo que lo más importante está de forma electrónica gratuita para todas aquellas personas que quieran descargar lo que el INAI produce. Hay que decirlo que todos los autores son externos al INAI y el comité editorial, como ya lo dijo el presidente, está conformado por 3 comisionados, pero por 3 externos, los cuales siempre tendrán en los dictámenes un mayor peso, digamos, en el mismo. En ese sentido, con el objeto de tener, si no son testigos ciegos, porque se saben sus nombres, los cuales me voy a permitir dar de los externos, porque muchas veces, pues no, es Jesús Rodríguez Cepeda, Jesús Roldán Chopa, Javier Solórzano y Gerardo Villa del Ángel, los miembros de nuestro comité editorial externo. Bueno, ya yendo directamente a la obra, ahorita me toca presentar y por eso no he saludado a los otros miembros de la mesa. Evidentemente saludo a mis compañeras comisionadas Josefina y obviamente al presidente, y a Blanca Lilia, que será comentarista como miembro del comité editorial. Solamente felicitar a José Antonio Ramírez, el cual también tengo el honor de conocer desde el InfoDF, también nos hizo en su momento el favor de escribirnos un cuadernillo en el InfoDF, ahora nos hace también el honor de escribir para el INAI. Y en un momento que pensó el comité muy propicio, este año también vamos a sacar otro libro en materia de archivos. Empezamos con la parte de gestión y archivos históricos, que es un asunto fundamental, no sé si por ir hacia atrás o hacia adelante, y coincido con el presidente que los archivos históricos no es aquello que está empolvado, o la colonia, o etcétera, etcétera, tiene que ver evidentemente también, es innegable, digamos, al ser
un archivo catalogado como histórico puede ser de un tiempo muy remoto hacia atrás o de un tiempo más cercano al presente. Y digamos, fue una de las discusiones fundamentales en la aprobación de la nueva ley de archivos, porque la ley federal tenía un trato que, digamos, no quiero criticar, pero que en las cifras que nos daba el propio director del archivo, pues se reflejaba en la poca motivación o dificultad para que los investigadores pudieran acceder, digamos, a los archivos y toda aquella discusión que se dio sobre la bóveda A, etcétera, etcétera. Simplemente quiero mencionar 3 casos que están en el presente, que han sido parte de solicitudes y de discusiones en el INAI que tienen que ver con el archivo histórico. Hay que decir que el archivo histórico, desde que Carlos lo dirigía en el Distrito Federal, en aquel momento el Distrito Federal, ha sido un aliado y un sujeto ejemplar en materia de transparencia. Sabemos que es la vocación que tiene el archivo también, no solo como miembro del sistema, porque sabe la importancia de los archivos en la transparencia y para bajar las inexistencias de información. 3 casos que hemos resuelto: el de México 68, que creó un hito cuando el INAI hizo un dictamen de interés público para abrir todos los archivos del 68 conjuntamente con la UNAM, conmemorando más bien los 50 años de ese movimiento que abrió las puertas para iniciar un proceso de democratización en el país. El caso Colosio, también, digamos, de solicitudes de información. Aquí la comisaria Blanca Lilia fue una de las ponentes, nos ha tocado a varios en ese sentido, desde los videos, el expediente, etcétera, etcétera. Y también, digamos, lo que se ha discutido últimamente sobre la apertura de todos los documentos y los archivos del CISEN, en ese sentido. Por recordar 3 asuntos fundamentales en la historia de este país. No quiero decir que, como diría Florescano, para que no solo conozcamos la historia de los vencedores, sino también de los vencidos. No tan extremo, pero sí podamos tener quien considere un equilibrio en las interpretaciones, teniendo todo acceso. Simplemente, por ejemplificar, hay mucho más, digamos, de 3 momentos históricos recientes de nuestro país. Bueno, simplemente es para dar, digamos, un poco el contexto de qué importante son los archivos históricos. Y voy a citar al comisionado Acuña, comisionado presidente, una frase que un día dijo: a los archivos hay que sacarlos del archivo. ¿Sí? O sea, parece rebuznante, perdón la palabra, pero así es. Los archivos hay que sacarlos, leerlos, trabajarlos, escribirlos, opinarlos, etcétera, informar a la gente. Habrá información y habrá interpretaciones diversas. Eso es lo importante y eso es lo rico de la información. Bueno, sin tomar más la palabra, voy a dar la palabra a nuestra amiga, y así la considero, Claudia Ábalos. Como ya también lo decía, fue comisionada de nuestro hermano Instituto de San Luis Potosí, comisionada de transparencia, y desde que fue comisionada, aparte evidentemente de los temas de transparencia, siempre mostró una inclinación, una preocupación para el tema de archivos, aparte de los datos personales, por el tema de archivos en ese sentido. Fue miembro de la Comisión de Archivos, obviamente, secretaria de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, y es una de sus preocupaciones, y creo que totalmente fundada, porque si tenemos un virus en el acceso a la información, es el virus de la inexistencia, y muchas de esas veces está cargado o está explicado no por una mala intención, sino por una muy mala organización y gestión documental. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de San Luis, es integrante de la barra mexicana del Consejo Federal desde hace 15 años, tiene maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información y Certificación de Protección de Datos Personales. Ha sido catedrática en diversas universidades en San Luis Potosí, impartiendo materias como Derecho Penal, Teoría del Juicio y Amparo y Clínica de Amparo. Como ya lo dije, fue comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, y actualmente es directora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Tiene un papel fundamental, y más, digamos, en los estados yo diría en todo el país, digamos, en promover la protección de datos personales en particulares. A veces se nos olvida,
aunque el INAI, digamos, tiene competencia nacional en esta materia, al estar, no sé por qué la geografía a veces es tan difícil, al estar situado en la Ciudad de México, mucha gente considera que una empresa que está en San Luis Potosí, pues es difícil acceder. Ella está colaborando, ayudando en una organización civil, nos ha propuesto firmar un convenio para poder apoyar. En el INAI hemos discutido muchas veces cómo podemos ayudar o qué estrategia diseñar para difundir más la protección de datos, en particulares en las entidades de la República. Hemos pensado en los institutos, pero qué bueno que este tipo de asociaciones y organizaciones están tomando esta estafeta, y en todo lo que podamos colaborar mutuamente creo que nos vamos a ayudar. Como ven, Claudia pues es una experta en la materia y pues será nuestra primera comentarista. Si nos das favor, Claudia. Muchas gracias, Oscar. Pues muy buenos días a todos. Saludo pues con muchísimo gusto a todos los miembros que están aquí en el panel, a los comisionados del INAI, por supuesto, a los que están en el panel y a quienes están allá acompañándonos, José, Oscar, Paco, comisionada Blanca Lilia igualmente. Y bueno, por supuesto, mi reconocimiento para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, por esta atinada elección del tema del cuaderno número 27, los archivos históricos y la gestión documental, y por supuesto agradecer la anfitrionía en este recinto de lujo, ¿no?, al director del Archivo General de la Nación. Igualmente, bueno, pues saludo al diverso comentarista, Juan Manuel Herrera Huerta, y finalmente, bueno, pues con muchísimo cariño saludo al autor del cuaderno, José Antonio Ramírez de León, que nos conocimos precisamente en una presentación de los 5 cuadernillos que elaboró también para el INAI, que son extraordinarios, se los recomiendo muchísimo. Pero además, pues tengo el privilegio, si me lo permite José Antonio, de decir que mantenemos una muy bonita amistad. El cuaderno, este cuaderno número 27, quisiera dejar de manera muy precisa que no está dirigido a los archivistas, que no está dirigido a quienes tienen una carrera o a quienes tienen conocimiento técnico u operativo en materia de gestión documental. Este cuaderno está elaborado para un conocimiento básico o mínimo indispensable en materia de gestión documental de los servidores públicos de cualquier administración pública, es decir, en cualquiera de sus 3 niveles, ¿no?, federal, estatal o municipal. Resulta que en todas las oficinas de gobierno, insisto, sin importar sus niveles, se generan todos los días documentos, se reciben documentos y desconocemos cómo llegan precisamente a esa dependencia o cuáles son los procesos o los mecanismos a través de los cuales se generan documentos todos los días. Y esta es una de las circunstancias de las que se ocupa el cuaderno, de decirle a los funcionarios públicos que tenemos que atender ese momento primordial del nacimiento, de la creación de los documentos, porque los archivos, así lo pensamos, se refiere hasta el final. Es decir, ¿qué voy a hacer con este documento cuando ya no me sirve o cuando lo tengo aquí en el escritorio y ya tengo demasiado y lo tengo que destinar a otro lugar para guardarlo? Y no, los documentos tienen un ciclo de vida y como tal, pues el principio, ¿no?, pues es el nacimiento de ese documento. Entonces hay que prestarle una importancia fundamental para poder pues acomodarlos, poder clasificarlos de una manera muy estructurada y sobre todo de una manera organizada. Si eso no sucede, difícilmente le vamos a poder otorgar con posterioridad un valor histórico. Y para poder llegar a esa valoración, pues primero tenemos que pasar obviamente por la clasificación, que como bien lo refiere José Antonio en el cuaderno, pues es la columna vertebral de la organización archivística. Es decir, poder identificar qué es lo que tenemos para poder agruparlo y por supuesto sistematizarlo, más en estos tiempos en donde las tecnologías de la información y la comunicación pues acompañan el quehacer de la administración pública diario. Pero además, pues tenemos que ver esta otra parte que muy bien refiere en el cuaderno, que es la producción y la organización de los documentos, pero en función del mejor o del efectivo desempeño de la función pública. ¿Cuántas ocasiones hemos estado en una oficina
detrás del escritorio en el que no podemos llevar a cabo una actividad, ¿no?, dentro de nuestras atribuciones o competencias porque no encontramos determinado documento, ya sea en formato digital, en formato físico. ¿Y cuántas ocasiones nos ha tocado estar del otro lado del escritorio en el que vamos, ¿no?, a pedir que pues, se nos dé un servicio público y no se puede llevar a cabo precisamente porque hay un extravío del documento que es indispensable para que eso suceda? Entonces, mientras no llevamos también este proceso que es indispensable, pues muy difícilmente vamos a poder mejorar, ¿no?, o llevar a cabo estrategias efectivas para que la función pública pueda ser de mayor calidad, ¿no?, tanto al interior, es decir, para que pueda crecer la dependencia, como al exterior, para generar pues una mayor confiabilidad en los ciudadanos dentro del acceso a los servicios públicos. Otra de las circunstancias que permite el tener archivos organizados, como bien se refiere en el cuaderno, pues es también que los funcionarios públicos puedan llevar a cabo todas sus facultades y competencias. Y entonces, a lo mejor la primera pregunta que tendríamos que hacernos, o quienes tienen una función pública, que son funcionarios o servidores públicos, es ¿cuáles son, ¿no?, mis funciones y cuáles son mis competencias? Yo recuerdo que en los cursos que en algún momento tuve el privilegio de dar en materia de archivos, les comentábamos muchísimo que se echaran un clavado muy profundo a los reglamentos internos, a los estatutos orgánicos o a la normatividad, como ustedes les gusten o quieran llamar, en donde se establezcan qué es lo que le toca hacer a cada quien. Porque entonces resulta que el que lleva el asunto de finanzas, ¿no?, pues como es más cercano a cierto director o a otro funcionario de alto rango, pues entonces hace otro tipo de atribuciones que le toca a otra dirección. Entonces eso empieza a invadir competencias y resulta que no se da, o nos dicen mucho también los funcionarios públicos, es que eso que viene en el reglamento nunca lo hacemos, nunca lo hemos hecho. Entonces les preguntamos, ¿y por qué está ahí? O sea, es una función que no se realiza, porque ¿qué es lo que sucede? Bueno, que ahora, de acuerdo a la normatividad que rige el Sistema Nacional de Transparencia, cualquier ciudadano puede ir a pedirle al funcionario público, ¿no?, que exhiba la documentación o bien aquello que acredite en cualquier formato que los funcionarios públicos están llevando a cabo todas esas funciones y competencias que están establecidas en la normatividad. Entonces, mucho ojo, ¿no?, con tener muy claro qué es lo que hacemos todos los días y que obviamente se pueda generar todo aquello que compruebe que cumplimos con el deber en la función pública. El siguiente paso, que me parece extraordinaria la manera que le expone José Antonio, es la valoración documental, en la que es el paso indispensable para poder pues determinar la conservación de acuerdo a las vigencias y plazos, por supuesto, en atención al propio documento, para que pueda ser determinado como memoria histórica, ¿no? Esta problemática que se establece en el cuaderno, que es una de las razones por las cuales no se han establecido muchos archivos históricos, es porque hay una carencia importantísima en cuanto a capacitación del personal para poder realizar una valoración documental atinada, ¿no? Y vaya que hay además un desconocimiento pues enorme en los estados para que esto suceda. Y yo les puedo dar un ejemplo que sucedió precisamente en San Luis Potosí, en donde ahora sucede que a través del nacimiento de toda la tecnología que nos ha llegado a las instituciones públicas, pues los formatos hacen que ya no sean accesibles muchos de los documentos, pero también muchos de los diversos formatos. Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quién tiene un videocassette, ¿no?, en formato VHS que ya no puede ver? Simplemente pues porque ya no tenemos manera de reproducirlo. Pues eso sucede muchísimo en las instituciones públicas, y en San Luis Potosí pasa que está la hemeroteca de la Universidad Autónoma del Estado, y entonces pues resulta que hay muchísimo material sonoro, y entonces dicen, pues esto ya no lo podemos escuchar, pues hay que tirarlo a la basura. Entonces se destina para que se deseche todo este material, y entonces pues la gente de la universidad dice, no, un momento, o sea, aquí hay muchísima información con un valor extraordinario, pero no se había hecho este proceso de clasificación y de valoración y se pudo rescatar solamente el 70%.
para que puedan darse una idea, o sea, de lo que se puede echar a la basura y que a lo mejor no sabemos todo aquello que se ha desechado. Bueno, ahí algo que se encontró en toda esta información en formato sonoro era la declaratoria del presidente de la República respecto de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, de ahí lo fundamental o lo preponderante del proceso de valoración documental. Después viene una situación que hace valer de manera muy atinada José Antonio en cuanto al contenido del artículo 21 de la Ley General de Archivos, en el que se dice que pues, los sujetos obligados van a poder realizar toda esta actividad para la estructura o el establecimiento de los archivos históricos de acuerdo a sus capacidades técnicas y presupuestales. Y entonces, si yo me voy un poquito para atrás y vemos lo que ha sucedido en materia de transparencia y vemos lo que ha sucedido en materia de datos, pues la verdad es que se me hace muy complicado que las legislaturas locales den presupuesto en materia de archivos, cuando no le ven una utilidad todavía. ¿Y por qué? Pues porque no ha sido un tema de Estado en las entidades federativas. Sí llega esta Ley General de Archivos, sin embargo, dejarlo a ver si hay presupuesto y a ver si hay capacidad técnica, que pues creo que en la mayoría de los estados no lo hay, porque además tenemos otro problema o una gran necesidad o una enorme área de oportunidad, que es que hay muy poca oferta educativa en México. Hay muy pocas universidades que imparten una carrera en materia de gestión documental. San Luis Potosí es una de ellas, que tiene la licenciatura de Ciencias de la Información, sin embargo hay poco. Entonces la pregunta es ahora, en los sistemas institucionales de archivos, pues quién va a colaborar con este conocimiento profesional, técnico, ¿no?, en cada uno de los estados o en cada una de las dependencias. Entonces, la apuesta presupuestal, no nada más por la estructura de los archivos y la conservación adecuada de los documentos o cualquier otro formato que se encuentre depositado en ellos, no es suficiente, sino que tiene que haber una dotación de presupuesto para una capacitación seria y profunda, porque de eso va a depender pues, la conservación del patrimonio pues de la historia de México. En otra parte del cuaderno, que yo los invito a que lo puedan leer, son estos ejemplos, que lo hace con una narrativa extraordinaria José Antonio. A mí me llama mucho la atención el que hace de manera tan detallada, específicamente del rescate que hace el Archivo General de la Nación, en el que bueno, podemos ver que hay esfuerzos que a pesar de que tengamos poco presupuesto, pues sí se pueden realizar. Y efectivamente, como lo comentaba el presidente del INAI, pues la incorporación del Archivo General de la Nación al Sistema Nacional de Transparencia es un paso importantísimo para que pueda haber esta colaboración institucional entre el Archivo General de la Nación como la entidad especializada y que dé este apoyo también técnico de conocimiento a las entidades y a todos los sujetos obligados que ahora, bueno, pues como lo comentó, son miles y que pues veremos pues cómo se enfrenta este gran reto para atender estas necesidades. Y pues finalmente yo quisiera reiterar algo que han dicho aquí en la mesa: sin archivos efectivamente, bueno, pues no hay información, sin información no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay democracia, es imposible proteger los datos personales de lo que no se sabe que se tienen, ni dónde se tienen, ni para qué se tienen, ni cuándo llegó, ni cuál es su función. Entonces, eso no se puede, pero además también implica el poder proteger otros derechos fundamentales como el derecho a la verdad histórica y ahora también el derecho, bueno, a la verdad que viven mucha situación, muchas víctimas de delito, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo enorme por tener este tipo de materiales. Yo les digo que casi es un cuadernillo de bolsillo, de poder acercarlo a los escritorios de los funcionarios públicos, que puedan conocer conceptos elementales, porque también viene un glosario muy nutrido en el cuaderno y una bibliografía que vale muchísimo la pena consultar, además de esta narrativa tan sencilla y tan cercana que hace José Antonio. Yo no tengo más que felicitarlo y nuevamente mi reconocimiento y mi felicitación para el INAI por este enorme esfuerzo en esta materia que vale todo la pena, y yo los invitaría a enamorarse de México a través de sus archivos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, como les decía, es una apasionada de los archivos. Esta frase con la que cierra, les invito
conocer los archivos para conocer México. ¿Qué más cierto que ese asunto? Y cuando tocaba el caso de San Luis Potosí, me voy a referir más a la parte de archivos históricos, que es un poco lo que la obra, el cuaderno toca en ese sentido, que es parte de los diversos archivos que hay en las dependencias, y bueno, los archivos se concentran históricos en unas dependencias en específico. Creo que la ley, con sus asegúnes, porque todavía hay quien hace algunas observaciones en positivo con el objeto de mejorarla, y creo que el gran reto va a ser la implementación. Como toda ley, los que estamos aquí, y permítame saludar, no lo había hecho, a Julio César Bonilla, a Elsa Viviana, comisionado presidente del Infodef, que acabo de referir hace rato al instituto, y Elsa igual comisionada, a Javier Martínez, quien es comisionado del Infoen y es el también coordinador de la Comisión de Datos Personales, y si no me equivoco está también en la de archivos. Y digo esto porque el reto de la implementación de la Ley General de Archivos va a tener su prueba de fuego, y lo digo con las manos de la burra en la mano, perdón, en términos de su implementación en los estados. Nos decía el director general, 3,000 archivos, no sé, tú sabrás más. Lo que yo te digo es que hay 2,000 y tantos municipios, y cada municipio tiene su archivo. Mal. A mí me tocó y tuve el honor de que me invitaron a la inauguración del nuevo archivo, las nuevas instalaciones más bien, del archivo de Tlaquepaque, donde está un excomisionado de transparencia que le dio importancia al tema. Como a veces las personas, las instituciones son importantes, son lo más importante, pero las personas también pueden o no colaborar, digamos, en que algo se impulse o se deje de impulsar. Pero aquí también lo que Claudia mencionaba, el asunto presupuestal, y no por ser economista, yo sé la situación económica y una situación que, como vemos hacia adelante, se podrá ponerse más adversa, ojalá no, etcétera, pone grandes retos, y el ingenio es importante, pero el ingenio no construye, el ingenio, digamos, no hace edificios en esos términos. Puede haber cosas menos ostentosas, evidentemente, eso no me cabe la menor, pero es un gran reto en ese sentido, simple por ir a lo municipal. El otro día estábamos en Morelos y alguien del archivo, recuerdo, creo, no sé, que trabaja aquí en Morelos, hablaba de una de las grandes incongruencias de la Ley General de Archivos, que como dice se entrará el 15 de junio, esperamos que no cuando entren también los aranceles, sino solo entre la ley, decía, bueno, vamos a constituir la ley, vamos a constituir el Sistema Nacional de Archivos, y el Sistema Nacional está constituido por un representante de los sistemas estatales de archivos, y los sistemas estatales de archivos no serán creados hasta un año después o cuando la ley de los estados se cree. Entonces, ¿cómo les vamos a hacer? ¿Los vamos a esperar o los vamos a nombrar nosotros? Bueno, ahí hay, pero bueno, ya algún momento habrá Sistema Nacional de Archivos con representantes. Creo, y lo digo, creo que uno de los grandes defectos de la Ley General de Transparencia y de Datos Personales es que quiere hacer avanzar a todos a una misma velocidad. Creo que debemos empezar a entender que hay velocidades distintas. El chiste es que se avance, eso es lo importante, porque de verdad es frustrante a veces, y a veces estamos forzando a gente que puede tener, digamos, la intención de hacer, pero no le da ni el recurso, ni el tiempo, ni la gente. Hay diferencias, digamos, y no podemos tratar igual a desiguales. Esa es la experiencia que yo sacaría en ese sentido, es una discusión de implementación en ese sentido. Creo que es uno de los grandes retos. Y algo que me llama mucho la atención, no me dedico a esto, pero sí a la economía un poco, yo donde he ido a cosas de archivos veo que los archivos históricos en aquellos lugares donde hubo minería importante son mucho mejores. Y eso se lo deben a las empresas, lo más particular, empresas muchas de corte inglés, que tienen esta tradición archivística en ese sentido. San Luis tiene un buen archivo, Zacatecas tiene un buen archivo, Coahuila tiene un buen archivo, de los que yo, a lo mejor mi idea está mal en ese sentido, pero hay esfuerzos, hay una valorización en ese sentido. Bueno, por ejemplo, Mérida no fue, Yucatán no fue un, digamos, minero, fue nequenero, etcétera, también tiene un buen archivo, una buena tradición. Creo que ese tipo de experiencias exitosas debemos sacar. Por ejemplo, hay una idea, termino, de que haya archivos de varios municipios intermunicipales. Según me han dicho los de los municipios, yo no suelto un solo documento,
Imagínate el municipio donde nació Zapata, me dice, yo voy a soltar los muros, están pero tocados, prefiero tenerlos en un cuarto cerrado que, digamos, soltar esos documentos que son parte de la historia, y la gente no me va a dejar sacarlos, me matan como presidente municipal. Yo creo que hay que repensar este tipo de ideas, sé que son cosas para poder, digamos, ahorrar, digamos, habría que ver, digamos, otro tipo. Pero bueno, vuelvo a decir, para mí el asunto es la implementación, aparte de las cuestiones que se puedan mejorar en la ley, y la implementación a nivel nacional es el gran reto. Bueno, voy a dar la palabra a Juan Manuel Herrera Huerta, que como ya lo dijo el director del archivo, es un especialista en la materia con mucho tiempo, por lo que puedo ver, sin que yo quiera revelar su edad, ni mucho menos. Hizo estudios de humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y de archivos en España. También fue becario de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Fue director del Sistema Nacional de Archivos. Él nos puede hablar de estos retos. Tuvo a cargo la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejeda, nada más de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 16 años. En el Archivo Histórico del Distrito Federal realizó junto con Victoria San Vicente la Guía General del Archivo, diseñó y encabezó la transformación de los archivos del Poder Judicial de la Federación durante la presidencia del ministro Ulises Esmil Ordóñez. Durante 15 años en el Archivo General de la Nación realizó innumerables proyectos. En el Consejo Internacional de Archivos ha sido miembro del Comité de Normas de Descripción, formó parte del Grupo Americano de Gestión de Documentos, y ha sido asesor de archivos nacionales en Colombia con don Jorge Palacios Preciado y de Chile con Jorge Hidalgo. Cuenta con numerosas publicaciones en torno a archivos, memoria y cultura, y actualmente, como está en el programa, es director adjunto de apoyo de archivos y biblioteca en México. Entonces queda con ustedes y tiene la palabra el licenciado Juan Manuel Herrera. Muchas gracias, señor comisionado. Doctor Carlos Ruiz Abreu, don Francisco Javier Acuña, maestra Claudia Ábalos, comisionada Lila Ibarra, de nuevo al maestro Óscar Guerra. Saludo y agradezco la presencia de la comisionada Josefina Román y del presidente de InfoDF, Julio César Bonilla. El autor del cuaderno, felicidades desde luego y saludos. En primer lugar, deseo transmitir a todos ustedes un saludo de la doctora María Isabel Grañén Porrúa, así como de la doctora Estela González Cicero, presidenta y directora de Adavi de México, respectivamente. Bentham, otra vez. El Archivo General de la Nación, lo he dicho en innumerables ocasiones, es mi segunda casa. Llegué una mañana de abril del lejano 1981 a Tacuba 8, de la mano de mi maestro Ira de Gortari, a una visita de 45 minutos y me quedé a trabajar 15 años. Durante todo ese tiempo me fue posible, siguiendo acaso inadvertidamente el modelo arquitectónico de Jeremy Bentham, ver hacia muchos puntos de la realidad archivística mexicana. El infinito acervo aquí conservado me fue dado conocerlo sin prisa y al coordinar junto con Victoria San Vicente los trabajos que desembocarían en la publicación de la Guía General, publicada en 1990 como homenaje en el bicentenario del propio AGN, hice un repaso de la historia institucional de la administración de las cosas públicas desde el siglo XVI, revisando cada grupo documental, y escribí una historia del propio AGN que por su importancia institucional es a un tiempo resumen y proyecto de lo que tiene que ver con todos los archivos del país. Como corolario a esa celebración, hicimos un librito al que llamé Las Voces del Pasado. Ese es el tema que nos convoca esta mañana. Con la Ley General de Archivos, cuyas campanas tañen por todo el país a unos días de su entrada en vigor, se escribirá un nuevo capítulo de esa historia y se tendrá ocasión repetida y multiplicada de escuchar esas voces. La conservación del rico patrimonio documental de México es una tarea de la mayor importancia para la nación. Por eso, la contribución de José Antonio Ramírez de León en esta entrega 27 de los cuadernos de transparencia, los archivos históricos y la gestión documental es muy significativa. Tiende un puente de comprensión entre los asuntos de los archivos como parte de la administración y la construcción de la memoria mexicana. En cierta forma, este cuaderno declara pedagogía social, como quería Ortega y Gasset que fueran las cosas de interés público, se inscribe en una añeja tradición en México por estudiar los asuntos de la gestión de documentos y la protección de los acervos con valor permanente.
me es inevitable hacer una referencia lejana en el tiempo, pero cercana en nuestros afanes más prometedores. Durante los años 70 del siglo pasado, desde la Presidencia de la República, se buscaba entender y propiciar una mejor organización de los papeles del Estado como asunto fundamental. Vinieron expertos de otros países por una razón simple. Los interesados en los archivos en México, y en ello la tradición se remontaba a siglos atrás, pensaban solo desde la perspectiva histórica, los archivos como fuentes para la historia, y miraban desde arriba del hombro la función cotidiana de los papeles en los asuntos de las oficinas públicas. Al escuchar los nombres de quienes se reunían en Palacio Nacional en 1975, a más de uno de ustedes les parecerá inverosímil. En primer lugar, no está de más recordar, pues los jóvenes que están en esta sala acaso no lo saben, que el AGN tenía dos accesos. Uno, desde el Jardín de la Emperatriz, en cuyo arco, ahora es un vestigio, están labradas en piedra 5 voces, Archivo General de la Nación, y otro desde el mismo patio de honor, por lo que no era raro que el presidente de la República, del licenciado Echeverría para atrás, se asomara a esa añeja habitación de la memoria mexicana. La metáfora es redonda, porque la vecindad es antigua, poder y la memoria. Pero regreso a los notables que formaban el grupo de trabajo por invitación del Gobierno de México en 1975. Jean Favier, nombrado ese mismo año director de los Archivos Nacionales de Francia y uno de los más influyentes académicos en el mundo de los archivos durante décadas. También sería artífice de la mudanza de la Biblioteca Nacional de Francia, de la sede Richelieu a la sede Mitterrand, de la que sería su presidente varios años. Gerald Ham, uno de los más conspicuos archivistas de los Estados Unidos en toda época. Wilfred Smith, de Canadá, donde fue Dominion Archivist y presidente de la Society of American Archivists, y Alfred Mapps, de la Gran Bretaña, quien fuera, entre muchos cargos, presidente del Consejo Internacional de Archivos. No era casual que esos grandes expertos se reunieran en Palacio Nacional para tratar acerca de los archivos en México. No hay que olvidar que los archivos mexicanos, los de la administración pública, tuvieron hasta los años 50 un bien ganado prestigio por su organización y el General de la Nación por su antigüedad y riqueza, todos por la presencia institucional y por la importancia que el Gobierno de la República les otorgaba y que en 1975 estaban en la víspera de una transformación radical, al menos el AGN. Tampoco debe perderse de vista que entre los fundadores del Consejo Internacional de Archivos, en 1948, destaca la presencia de un mexicano que también fue director del AGN, don Julio Jiménez Rueda. Los archivos mexicanos enfrentaban en los inicios de la administración del presidente López Portillo una doble circunstancia: la complejidad y tamaño de la administración pública y la acumulación exponencial de la documentación producida por el incremento de la población. En los archivos siempre hay que pensar en la demografía. Al inicio de la presidencia del general Porfirio Díaz había 9 millones de mexicanos. Un siglo después, 75 millones. Por añadidura, la conciencia acerca de la importancia de los acervos para la historia y la cultura anunciaban un cambio sustancial entre la manera en la que el AGN se concibió hasta la época de don Ignacio Rubio Mañé como director. Esa transformación profunda tuvo lugar bajo la brillante conducción de la doctora Moreno Toscano, y su onda expansiva, por así decir, llega hasta aquí, a las transformaciones de hoy en día. El esfuerzo sustantivo y continuo estuvo orientado a la protección del AGN, es cierto, pero también la de innumerables archivos en los estados, en los municipios, en las parroquias, entre particulares. La doctora Estela González, la directora general de ADAVI, fue central en esa época y lo continúa siendo desde la asociación. Recordarlo en junio de 2019, en una semana de celebraciones internacionales, en un año de los archivos y en el curso de una nueva y decisiva transformación en nuestro país, gracias a los esfuerzos del AGN y del INAI, es muy importante. Pero un periodo de gran desarrollo respecto a las transformaciones del andamiaje institucional del Gobierno federal en relación con los archivos llegaría con la administración de la recordada licenciada Ortiz Monasterio, al frente del AGN. Cuando la coordinación de archivos administrativos, que más tarde se convertiría en la del Sistema Nacional de Archivos, realizó trabajos de gran calado. Desde aquellos años, José Antonio Ramírez de León participaba en estos terrenos,
lo que lo convierte en uno de los decanos de los archivos en México, por la importancia de su trayectoria y no menos por su agradecible terquedad. Desde hace 40 años se dedica a lo mismo. Los verbos en infinitivo describen inmejorablemente su actividad: propiciar, escribir, capacitar, impulsar, mejorar los archivos de nuestro país. Es un experto, para decirlo en una palabra. De suyo, cuando yo entré al AGN, José Antonio ya formaba parte de un equipo singular en el mítico Departamento de Depuración de Archivos Administrativos, junto con Sergio Chávez y Enrique Sandoval, que se encargaba de atender las solicitudes de baja de las dependencias del gobierno, las famosas bajas documentales. Aunque es bien sabido que la crisis para el control de esa inmensa masa de documentos arranca en los años 60, esta crisis continúa hoy por razones distintas. Es decir, se ha transformado y es una de las asignaturas pendientes para seguir con referencias y vocabulario de hace 40 años. En una entrevista reciente, el doctor Ruiz Abreu señalaba la existencia de un rezago muy considerable en las solicitudes de baja que tiene el AGN, lo que inevitablemente pone en riesgo de pérdida información relevante en nuestros archivos. La nueva legislación, la Ley General de Archivos, es la mejor herramienta estructural para construir la presa, si se me permite la imagen hidráulica, que permita un mejor manejo de ese caudal incesante, de ese río de la memoria mexicana que es en su mayor parte afluente del río Leteo y que busca identificar lo que tiene valor para enriquecer nuestros archivos históricos. En esta línea, los cambios profundos de los archivos mexicanos debe situarse el momento que vivimos y en el que tiene lugar la redacción y publicación de este cuaderno, de José Antonio Ramírez de León, a quien debemos felicitar ampliamente. Desde luego hay que felicitar también al INAI, a su comisionado presidente, don Francisco Acuña, y al comité editorial, especialmente al comisionado Oscar Guerra, quien lo preside, por la importante labor editorial del instituto. Al doctor Ruiz Abreu hay que desearle la mejor de las suertes, porque el 15 de junio, con ese horizonte de 3,000 archivos que nos ha relatado, en condiciones en donde además hay menos personal y menos recursos, pues es un reto muy importante. Este cuaderno de transparencia, estoy seguro, será referencia y lectura obligada para todos aquellos interesados en la memoria documental de la nación mexicana y en el papel, nunca mejor dicho, de los archivos en la actividad cotidiana de las instituciones de la sociedad en su conjunto. El 27 de agosto de 1982, durante la ceremonia inaugural de este edificio, como Archivo General de la Nación, los discursos ante el presidente López Portillo dieron cuenta de los muchos aspectos que hicieron posible esta mudanza histórica. El profesor Enrique Olivares Santana, acerca de la importancia de los archivos para el gobierno de la República. El arquitecto Jorge Medellín, acerca de la complejidad técnica, como obra pública, de la transformación de la antigua penitenciaría en el principal repositorio del país. El doctor Silvio Zavala, dando cuenta de la importancia del estudio de la historia y la conservación de las fuentes documentales. Y la doctora Alejandra Moreno Toscano, de quien cito unas líneas que lo resumen todo. Solo si se tiene conocimiento del trayecto seguido por la historia, pueden mirarse los momentos de prueba en el país, sin desasosiego, y encontrar en ellos la ocasión para continuar los cambios. En los papeles que aquí se conservan hay múltiples testimonios de ello. Aquí se encuentra el registro de las luchas sociales, algunas extremadamente violentas, de las alternativas políticas, no siempre ajustadas a los intereses mayoritarios, que muestran un país complejo y desigual, pero que ha sabido hallar y mantener respuestas que lo preservan y lo cohesionan. Hasta aquí la doctora Moreno Toscano. Hace un momento don Francisco Acuña se refirió a la purga, creo que usó esa expresión, sí, que permitió transformar Lecumberri en este archivo nacional. Hay unas líneas de Hugo Iriart que dicen eso de una manera inmejorable. La metamorfosis de Lecumberri, dice Hugo Iriart, lo dijo en 1982, tardará en consumarse completamente, pero ya va mostrando sus rasgos esenciales. Se ha dicho que antes, en el presidio panóptico, el Estado miraba y vigilaba a los ciudadanos, y ahora, en una conversión completa, serán los ciudadanos quienes a través de los documentos del archivo vean y juzguen al Estado.
pocas metáforas arquitectónicas pueden ser más significativas y felices. Hasta ahí, Hugo Iriart. Doctor Ruiz Abreu, doctor Acuña, señoras y señores. Decía al principio que el AGN es mi segunda casa. Eso no tiene importancia, es anecdótico. Lo verdaderamente importante es que el Archivo General de la Nación es la Casa de la Memoria de México. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Juan Manuel. Ahorita voy a hacer un pequeño comentario. Simplemente quiero también, evidentemente, saludar a los funcionarios del INAI que nos hacen favor de acompañarnos, a Adrián Alcalá, que es el secretario de Acceso a la Información, a José Jesús, que es el secretario ejecutivo, a Alfonso Rojas, el director general de Gestión Documental, y evidentemente agradecer a Cristóbal Robles, quien es el director de vinculación, pero en este caso es el secretario técnico, o sea, es el que trabaja del comité editorial del INAI, ¿no? Y le toca pues toda la labor pues cotidiana para darle seguimiento a los dictámenes que hace el comité editorial y ver y asegurar que las obras se publiquen en tiempo y forma. Bueno, simplemente quería comentarlo, José Manuel, la importancia que tienen los archivos. Finalmente, a veces uno mismo es un archivo ambulante. No sé si todo lo que nos refirió, porque nos hizo un poco, en resumen, la historia del Archivo General de la Nación. Obviamente se refirió en la más remota referencia a la época de Porfirio Díaz, y de ahí, digamos, principalmente como un mexicano en los 40 ya estaba en el Consejo, era fundador del Consejo Internacional de Archivos, hasta remontarse a la época, digamos, fundamental de lo que es esta transición, digamos, o esta purga, digamos, que se hizo de lo que era Lecumberri, la prisión de las ideas, a, digamos, hacerla un archivo, o sea, a liberar las ideas, en la época del presidente Echeverría, y cómo, digamos, hubo una participación importante de personajes muy importantes internacionales en materia de archivos, y luego, digamos, la inauguración del propio archivo ya en Lecumberri por el presidente Robles. O sea, usando los archivos, no sé si mentales, documentales del archivo, o que él tiene muchos, yo sé que él los ha vivido, como el del sistema, etcétera, es la importancia y el uso, digamos, de la información que finalmente se va archivando, ya sea en la memoria, pero evidentemente y que queda plasmada en documentos como pueden ser, digamos, los discursos, las opiniones, los documentos en sí, digamos, que reflejan la política pública en determinado momento, en este caso. Y de ahí, pues bueno, nos lleva hasta el autor y su necedad y tenacidad de 40 años de estar en el tema de los archivos. Ha sido un recorrido interesante y dándole el reconocimiento al tema, a la importancia del mismo. Y es importante que alguien que ha estado desde dentro pues reconozca también a alguien, pues digamos, que juega, por decirlo, para el mismo equipo, que es el equipo digamos, de defender, y más que defender, de promocionar el cuidado y el respeto de los archivos, y no solo los archivos históricos. Bueno, voy a dar la palabra a quien es evidentemente comisionada del INAI, pero está en su papel de integrante del comité editorial del INAI, es parte, digamos, de los dictaminadores de las diversas propuestas editoriales que publica el INAI. Ella es Blanca Lilia Ibarra, evidentemente es licenciada en Comunicación y licenciada en Periodismo, con maestría en Administración de la Calidad de la Gestión Pública y también de Gobierno y Administración. Fungió como comisionada presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Durante su gestión fue coordinadora de la Comisión de Comunicación Social y coordinadora de la Región Centro, de lo que en ese momento se llamaba la COMAI, Confederación, que sería el antecedente del Sistema Nacional de Transparencia, que no, digamos, lo tuvimos en aquel momento y por eso estaba la COMAI. También fue director del Centro de Documentación de Coordinación de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
cuenta con una trayectoria de más de 30 años, perdón, aquí así lo dice, no estoy revelando su edad, es un dato personal, pero 30 años en los medios de comunicación, ocupando diversos cargos directivos, y esto de los 30 años es que empezó casi como niña trabajando. Fue directora general del canal de televisión del Congreso de la Unión, y directora de información a medios de los estados de la Presidencia de la República y directora general de comunicación en el Congreso del Estado de Puebla. Blanca, estás en uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Realmente el ser la última me deja muy poco después de la cátedra que nos han dado sobre la importancia, el impacto de los archivos públicos y de esta valiosísima publicación. Y yo simplemente voy a darles algunas reflexiones, pero quisiera empezar con lo que inicialmente dijo nuestro querido anfitrión y que tiene que ver precisamente con el archivo está abierto. Esta frase que nos dice el doctor Carlos Enrique Ruiz al inicio de su intervención refleja con toda claridad la esencia y la importancia de lo que significa precisamente el que la población pueda conocer la verdad histórica. Y qué bueno que hoy el archivo esté abierto. Y qué bueno también, retomando una frase del doctor, de que el Archivo General de la Nación y el INAI caminamos juntos. Creo que es muy relevante que en esta etapa próxima, precisamente a partir del 15 de junio, en que entra en vigor la Ley General de Archivos, caminemos juntos, perseguimos en esta trilogía perfecta de los archivos históricos, la transparencia y la rendición de cuentas, que el ciudadano esté mejor informado para tomar mejores decisiones, pero que también podamos conocer la verdad para poder enfrentar y alcanzar esa aspiración democrática. Los archivos sin duda están asociados con la protección de los datos, las estrategias del gobierno abierto y el combate a la corrupción. La transparencia de los gobiernos, de los sujetos obligados y de los funcionarios públicos sin duda requieren del orden y la organización archivística. Y celebro que en esta mañana tengamos no solamente desde el Presidium a expertos e impulsores como son mis compañeros comisionados, el presidente del INAI, Javier Acuña, el comisionado Oscar Guerra, la comisionada Josefina Román y los comisionados del Estado de México y de la Ciudad de México, que podamos seguir trabajando e impulsando en esta materia. La importancia de la legislación que está próxima a entrar en vigor reside en su intención de potenciar la utilidad de los archivos desde múltiples propósitos para resguardar y proteger acervos de alto valor jurídico y administrativo y desde luego para la investigación académica, para el combate a la impunidad o para proteger derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a la verdad, el derecho a saber y desde luego el derecho a la justicia. Por eso es que los archivos son la base fundamental para el acceso a la información pública y son instrumentos para la rendición de cuentas y para la transparencia. Aunado a ello, con la implementación de la Ley General de Archivos, se refuerza el valor del rol que juegan los archivos en la transparencia administrativa, así como en la recuperación de la memoria institucional. Ramírez de León, a quien celebro que esta mañana podamos presentar un texto más de lo mucho que él ha venido realizando para promover la cultura archivística, establece que el paradigma dominante en el desarrollo archivístico contemporáneo encuentra su eje articulador en la gestión documental, la cual constituye un conjunto de funciones, instrumentos y procesos técnicos que se llevan a cabo a lo largo del ciclo vital de los documentos. Además, también el autor señala 3 pilares fundamentales para darle sentido y perspectiva a la gestión documental, a decir, 1, el creciente desarrollo teórico y metodológico de la ciencia archivística, 2, el reconocimiento, la adopción y la adaptación de una serie de normas técnicas y modelos para la gestión de documentos. Y 3, el amplio y consistente marco jurídico regulatorio de la materia. Además, también en esta publicación centra una gran parte del análisis de los archivos que construyen memoria histórica, a los que considera una valiosa fuente para la investigación, la justicia, el derecho a saber y, desde luego, el derecho a la verdad. Coincidimos plenamente con el autor que tener acceso a fuentes documentales que den cuenta de las causas perseguidas por los activistas sociales y políticos de nuestra historia contemporánea son el principio para la verdad y la justicia. Cito al autor, para honrar la memoria de las muchas víctimas de diversas luchas. Por su parte,
en lo que refiere a los archivos como base para la justicia, Ramírez de León destaca que el adecuado tratamiento archivístico es crucial para el ejercicio de los derechos individuales, pero también con el derecho a saber que tienen tanto los familiares y la comunidad para conocer la verdad. Esto es sumamente significativo al considerar que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la verdad se constituye como un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad acceder a la información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos. Es entonces, como afirma Ramírez de León, que la relación entre archivos y justicia es tan importante para los individuos como para las sociedades. México tiene voluntad para saber, para hacer de su historia contemporánea y de su presente. Cuenta también con insumos para constituirse como una ciudadanía más participativa y más fuerte y más crítica. Ante ello, la apertura de los archivos, el acceso a ellos y su institucionalización normativa son un gran paso hacia condiciones de mayor conocimiento, transparencia y, desde luego, la búsqueda de la justicia. Como conclusión, quisiera celebrar la publicación de este texto que sin duda será un documento referente en el tema para todo sujeto obligado, para todo servidor público y desde luego para toda la población en general. No debemos olvidar que como servidores públicos tenemos una doble responsabilidad en cuanto a la correcta documentación de nuestras funciones, porque en primer lugar estamos dando cuenta de nuestro actuar responsable y en cumplimiento de nuestras facultades y competencias. En segundo lugar, porque también estamos contribuyendo a un sistema democrático más abierto y efectivo y en favor de la legalidad y la transparencia. Quiero concluir con una frase que viene en esta publicación y con la cual estoy completamente de acuerdo. Más allá de la ley, el desarrollo de una cultura institucional y social en materia de archivos constituye una acción prioritaria y emergente. No podemos apostarle únicamente a las leyes para que se den los cambios que esta sociedad democrática requiere. Si aspiramos a una sociedad que conozca la verdad histórica y que logre esa expectativa democrática, tenemos que empezar por adoptar e impulsar esa cultura. Quiero reiterar mi felicitación al autor de esta obra, quien refleja toda su experiencia y conocimiento en la materia, así como al comité editorial del INAI por la selección de esta publicación, y quiero aprovechar, si me lo permite el comisionado Oscar Guerra y mis compañeros comisionados, pues para darle un reconocimiento a quien está por concluir al frente del comité editorial, al comisionado Oscar Guerra Ford, quien cierra con broche de oro con esta publicación y con otras que desde luego estarán saliendo en los siguientes meses. Creo que es muy importante que el trabajo del INAI no solamente se centre en capacitar a los sujetos obligados, nos debemos a la ciudadanía y creo que debemos de enfocar también nuestras tareas propiamente a atender las necesidades de la sociedad. Si aspiramos a una sociedad democrática, tenemos que entender al INAI en esa función relevante de ser un puente y ser un enlace entre la autoridad y los ciudadanos para cumplir con esa misión institucional que tenemos. Muchas gracias y felicidades. No, gracias. Me uno a lo que Blanca dice al final, ya para no hacer más comentarios, alargar. El papel del INAI es no solo con los sujetos obligados, sino con los ciudadanos o los particulares en general y a través de socializar el derecho. Y uno de los mecanismos, entre tantos, una socialización para sectores tan diversos, tan distintos, es, digamos, obviamente la difusión a través de las diversas publicaciones en ese sentido. Y como lo decía Claudia, esta no es una publicación para expertos en materia de archivos, sino es, digamos, para aquellos que están en contacto en materia de archivos sin ser su materia esencial de trabajo. Todos tenemos un archivo, evidentemente,
en ese sentido, pero también para que los ciudadanos conozcan y sepan de la importancia de esta parte, digamos, que está relacionada, como ya se dijo, con la materia de información, transparencia, rendición de cuentas, democracia. Entonces, esa ha sido la labor y seguirá siendo. Agradezco las palabras de Blanca Lilia, como todo, digamos, así está establecido. Los miembros del comité tenemos un periodo, yo primero fui integrante, cuando Arely Cano fue presidenta del comité, ahora lo tengo como presidente, y habrá renovación tanto del Consejo Joel como mía, que ya cumplimos nuestro periodo. Blanca, como se ha dicho, acaba de ingresar, y habrá 2 nuevos comisionados integrando este comité, y también habrá una rotación en algunos externos que han cumplido su periodo. Creo que se ha hecho el trabajo de manera adecuada, esto siempre con la aprobación del Pleno de los 7 comisionados. El programa editorial se somete a consideración del Pleno en ese sentido. Entonces yo lo veo como una labor evidentemente institucional que rotativamente nos toca a diversos comisionados. Blanca, te lo agradezco estas palabras. Y bueno, pues vamos a dar la palabra al culpable, que estemos hoy aquí en la mañana sentados en el Archivo General, a José Antonio Ramírez de León. Ya no voy a leer su currículum, ha sido mencionado en ese sentido, y también como Claudia, desde hace tiempo tengo el honor de conocerlo, siempre ha sido un colaborador cercano con los temas de archivos relacionados con transparencia, desde el InfoDF lo dije, ahora en el INAI, siempre ha participado de forma abierta en diversos eventos que se organizan en materia de archivos, es un capacitador importante en ese sentido. Recientemente su favor de estar en un evento del INFOEM en el Estado de México, en ese sentido. Y algo, Paco, que no hemos dicho, que hay que hacer la presentación en público, que ya sabe, Josefina es la comisionada que se hará cargo ahora del tema de archivos. Como saben, los comisionados dividimos las temáticas, o estamos en todas, pero no todos estamos coordinando las temáticas. Digo esto, Josefina, para que con José tendrás un aliado importante, aparte de todos, evidentemente, los que están en esta mesa, no me cabe la menor duda, pero dado que hoy es el festejado, pues José Antonio, tienes tú la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, antes que nada quisiera expresar algunos agradecimientos al Archivo General de la Nación, particularmente a nuestro amigo Carlos Enrique Ruiz Abreu, a quien conozco desde hace más años de los que me gustaría reconocer, y por su hospitalidad en esta institución, que también fue mi casa también durante 14 años, y en la que tenía la fortuna de que podía entrar y salir el mismo día, ¿no? Entonces, al igual que Carlos, cuando venía a investigar, de tal manera que le debemos mucho a esta alma mater, que es el Archivo General de la Nación, que realmente nos ha formado en esta disciplina que oscila entre el mundo surrealista y los regímenes de austeridad. Los archivos siempre han estado en un régimen de austeridad, o sea que no nos preocupamos por ello. Y nos complace muchísimo pues volver a esta casa que como bien se denominó en una exposición organizada por Juan Manuel Herrera en alguna ocasión, con un librito que se llamó por aquel entonces Un palacio lleno de historia, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Agradezco también al INAI, desde luego, al Pleno del INAI, a su presidente, el doctor Acuña, que hayan decidido incorporar a esta colección de cuadernos de transparencia el tema de los archivos. Óscar Guerra, justamente como presidente del comité editorial, Blanca Lilia, que pertenece también a él, y todos los miembros del comité editorial tuvieron la gentileza de invitarnos a escribir este texto, que es un texto efectivamente de divulgación, no pretende ser un texto técnico. Siempre recuerdo mucho una frase que solía decir en el pasado el doctor Acuña, que había que hacer a los archivos sexys para que pudieran llamar la atención. Siempre trato de recordar eso cuando estoy escribiendo un texto de esta naturaleza, que por ser tan técnico
es a veces complicado, es denso en cuanto a la terminología que se utiliza en el mundo de los archivos. Tratamos en este texto de no hacerlo así, de hacerlo lo más flexible, lo más adaptable, y efectivamente con el enfoque que ya mencionaba Claudia hace un momento, de que sea un instrumento que tienda un puente, un diálogo entre servidores públicos y archivistas, ¿no? Lo que no suele ser común. Es muy importante que los archivistas salgan de las cuatro paredes de los archivos, como se decía antes, y pongan su atención en el entorno institucional y social y cultural en el que los archivos prestan un papel sumamente relevante. Quiero agradecer entonces a Óscar, al comité editorial, al trabajo hecho, entre otros, por nuestro buen amigo Cristóbal Robles, que se encargó justamente de la parte de vigilar, dar todo el seguimiento a la parte editorial, de nuestro amigo José de Jesús Ramírez, que ha estado también en vínculo con nosotros en estos trabajos que hemos emprendido en el INAI, desde luego Alfonso Rojas y director general de Gestión de Información, y todos los compañeros que veo por allá atrás adscritos a esta dirección, que han sido siempre muy gentiles con un servidor. Agradezco desde luego también a nuestros amigos comentaristas, y la verdad es que me estoy lleno de sentimientos encontrados en relación con lo que han afirmado, en relación con la trayectoria que hemos tenido en este campo. En realidad, yo les quiero hacer una recomendación: cuando tengan un evento de esta naturaleza y se vaya a presentar algo, inviten a sus amigos como comentaristas y van a ver que les va a ir muy bien, ¿sí? Entonces agradezco mucho a Juan Manuel y a Claudia, que así como a la comisionada Blanca Lilia, que han sido muy gentiles en los comentarios que han hecho y que me llevan a recordar pues la idea de que un texto no se cierra cuando termina uno de escribirlo, sino que se abre justamente cuando el lector aporta nuevas ideas, aporta nuevo conocimiento para propiciar el debate, para que los documentos, los textos se enriquezcan de mejor manera y que puedan servir para justamente construir esa masa crítica que muchos nos hace falta en archivos. Tenemos un atraso verdaderamente muy fuerte en cuanto a producción editorial en materia de gestión de documentos y administración de archivos. Y por lo tanto estos textos, pues de alguna manera, como muchos otros que han hecho otros autores recientemente, han contribuido a esta necesidad urgente que tenemos en nuestro país. Nuestro país era, y ahora que Juan Manuel recordaba que tengo 40 años aquí, y además de ver la implacabilidad del tiempo, ¿verdad?, lo que ha hecho con nosotros, veo aquí algunos compañeros que estuvieron con nosotros en esa época, no quiero mencionar sus nombres, pero estuvieron aquí y he visto también lo que el tiempo les ha hecho a ellos, de modo que ya no me siento tan solitario en este terreno. Pero quiero mencionar justamente que el propósito del cuaderno, o uno de los propósitos, era destacar justamente la importancia de los archivos en general y de los archivos históricos en particular para los propósitos que ya se han mencionado, como instrumento de gestión, como herramienta de trabajo cotidiana, a partir de la cual documentamos el quehacer diario de nuestras instituciones, pero también como recurso para una cultura de transparencia, acceso a la información, protección de datos, y las contribuciones que los archivos como sistema de información pueden tener para favorecer una cultura de anticorrupción en nuestro país, y sobre todo como constructores de memoria, como memoria histórica. Es cierto que, como dice con gran acierto el gran escritor norteamericano Don DeLillo, que muchos crímenes y muchas cosas se han perdido en nombre de la memoria, pero nosotros pensamos que esto es fundamental en la medida en que pensemos a los archivos históricos no solamente como repositorios del pasado, sino como estos procesos que bien aclaran los historiadores, la historia como un proceso en construcción permanente. Los archivos contribuyen entonces a ser no solamente parte de la cultura, sino la cultura misma, y por lo tanto nos interesaba mucho destacar esta historia reciente que ha habido
en el desarrollo de los archivos, particularmente lo relacionado con los archivos para la Administración y la Procuración de Justicia, que se mencionan varios ejemplos aquí en este texto. Pero también nos interesa mucho destacar algo que que resulta un reto emergente para todos los sujetos obligados, el hecho de estructurar muy bien nuestra información en los archivos administrativos. Los archivos administrativos son los que dan pie a una buena selección de archivos históricos, y que precisamente el paradigma técnico para poder estructurar bien la información de los archivos lo constituye la llamada gestión documental o archivística integrada, como se le ha llamado en los últimos tiempos. Todos estos procesos que van desde la producción de los documentos, la integración de la información, la clasificación, la ordenación, la descripción archivística, los mecanismos de acceso a la información y sobre todo la valoración documental como función y proceso archivístico, resultan esenciales para poder centrar nuestra atención en la selección más que en la depuración de testimonios históricos, de testimonios con valor permanente. El reto que tiene en este aspecto el Archivo General de la Nación es inmenso, es realmente inmenso. Ahora no quisiera estar trabajando aquí, se los confieso con toda honestidad, porque el reto que tienen es inmenso. Se sacaron la rifa del tigre, igual que la comisionada Josefina Román, se saca la rifa del tigre al tratar con archivos, pero es un reto que, a pesar de lo inmenso, es un gran reto a enfrentar, es un reto de vida, diría yo, ¿no? Y al igual que ocurrió con Juan Manuel, que vino por 15 minutos al archivo y se quedó 15 años, yo también, a mí me pasó algo similar, ¿no? Vine a visitar un compañero amigo y me quedé aquí enamorado de los archivos, a tal grado que no salí ya de ellos el resto del tiempo que llevo trabajando, y espero seguir mucho tiempo en ellos todavía, porque subyugan los archivos, tienen esa característica, ¿no? El hecho de que quien se introduce en los archivos de repente puede no salir de ellos, ¿no? Porque subyugan estos repositorios documentales. Entonces, bueno, pues la idea es tener bien estructurada la información. Todas las dependencias, todas las instituciones, todos los sujetos obligados producen acervos documentales con potencial valor histórico, con potencial valor permanente, y hay que conservarlos, pero para ello necesitamos justamente regular lo que ocurre en los archivos administrativos llamados de trámite y de concentración, lo que ocurre con la excesiva producción de documentos, ahora ya no solamente física, sino en un entorno digital y electrónico, todo lo cual debe controlarse archivísticamente, y debe también pensarse en la necesidad de formar o de construir formalmente, quiero decir, archivos históricos en las instituciones, porque la ley prevé justamente que los acervos documentales, eventualmente cuando cumplen su ciclo de vida y son seleccionados a partir de un proceso de valoración como documentos históricos, pueden ser transferidos al Archivo General de la Nación. Pero el Archivo General de la Nación ya tiene una gran cantidad de documentos, ya no cabe, diríamos, o habrá un espacio muy reducido para seguir recibiendo documentos históricos de los sujetos obligados, por lo que quizá es importante prever un esfuerzo de descentralización de los archivos históricos también, y construir archivos históricos institucionales como parte de los sistemas institucionales de archivo que prevé la Ley General de Archivos. Hay muchos retos ahora para que esto ocurra así, pero es súper necesario, porque en el cuaderno recuerdo justamente una situación que es preocupante, el hecho de que hacia los años 70, 80 del siglo pasado, en la Administración Pública Federal centralizada en México, en México particularmente, había solo 5 o 6 archivos históricos formalmente establecidos. 50 años después sigue habiendo 5 o 6 archivos históricos en la Administración Pública centralizada. De modo que no se han construido muchas estructuras formales de archivo. Entonces tenemos acervos históricos, pero no tenemos las estructuras que nos puedan permitir su conservación, su preservación a largo plazo y sobre todo su difusión, el acceso a esta información. Entonces es muy importante que, como parte de los retos que la Ley General de Archivos le plantea a los sujetos obligados, es la debida construcción de los sistemas institucionales de archivos, porque solo con una fortaleza real de los sistemas institucionales de archivos es que podremos hablar de la fortaleza de un sistema nacional de archivos.
Sistema Nacional de Archivos que sin duda alguna se formaliza con esta ley, que se crea desde el año de 1977, pero se formaliza con esta ley y que debe contribuir no solo en los aspectos que le competen al sistema como tal, sino vincularse, relacionarse con los sistemas nacionales que sean en proceso de construcción o de consolidación, como lo es ya el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Entonces, nos parece sumamente importante tener en cuenta esto y afrontar uno de los retos esenciales que la ley plantea, que es el hecho de sentirse parte de estos sistemas, de desarrollar un sentido de pertenencia a estos sistemas, a los sistemas institucionales, a los sistemas locales, al Sistema Nacional de Archivos, y sumar aliados para poder resolver en una situación de extremo escaso, quiero decir, recurso presupuestal, podamos hacer más con menos, ¿no? Y como solía decir también un compañero de nosotros aquí en el Archivo General de la Nación, y recordando lo que decía Óscar Guerra de que hay velocidades distintas, es muy importante que en el caso de los archivos avancemos sin prisa, pero sin pausa. Eso nos parece central justamente en el desarrollo archivístico nacional. No me queda pues, no quiero aburrirlos más, la ventaja de ser el último es que los agarro cansados y ya puedo decir cualquier cosa, pero no quiero abusar y solo les pido y les agradezco también especialmente que hayan asistido a esta sesión y que nos hagan el favor de leer estos cuadernos. He estado tentado en varias ocasiones a sugerir al INAI que los distribuyen las farmacias del doctor Simi como sustitutos del Nembutal para que puedan ser leídos y favorezcan por lo menos la conciliación del sueño. Muchas gracias. Agradecemos las valiosas aportaciones de los destacados comentaristas y les informamos que pueden obtener la publicación presentada en la mesa de atención ubicada fuera de este salón. Bueno, antes de… perdón. Sí, bueno, no los vamos a distribuir en las farmacias Simi, los vamos a distribuir en los sujetos obligados, en los órganos garantes, y le vamos al doctor Simil que sí nuestra versión electrónica, por favor, la distribuya, a ver si no se enojan las otras farmacias. Nosotros les pedimos que ustedes nos ayuden, evidentemente, a la difusión y la distribución. Materialmente es imposible que el INAI publique un número mayor, pero creo que las versiones electrónicas son la forma en ese sentido, y si a algún ciudadano le interesa, pues también, digamos, se pueden ser esas y cada órgano, digamos, son de reproducción gratuita en ese sentido, ¿no? Creo que es importante, si ya tenemos esta colección, en este caso pues obviamente su distribución y su difusión, y que su impacto pues sea en beneficio de estos derechos que nos toca tutelar. Bueno, ya para cerrar, le vamos a dar evidentemente la palabra a nuestro anfitrión, a nuestro amigo, a nuestro compañero del Sistema Nacional de Transparencia, a Carlos Enrique, pues para que nos dirija unas palabras finales y nos invite a que estemos aquí nuevamente. Gracias. Claro que los invitaré, y más con estas últimas palabras. Creo que uno de los asuntos más importantes cuando nos ahora comentaban que no es un libro para especialistas, yo creo que sí es un texto para especialistas, pero también para aquellos que no lo somos. Está el lenguaje, creo que es bastante claro y sencillo para que todos entendamos un texto como este. Por un lado. Por otro, creo que José Antonio no quiere regresar a la AGN porque sabe el reto que tenemos a partir del 15 de junio, pero yo creo que lo voy a tener que invitar para que no nos deje morir solos. Por un lado. Por otro, escribí, ahora que lo escuchaba, creo que el hombre y las mujeres hemos hecho más daño a los archivos
de lo que el tiempo nos ha hecho a nosotros. Me explico. Esto lo digo porque los hombres y las mujeres nos tenemos que morir y debemos de morirnos. Sin embargo, la memoria de la nación, esa debe de perdurar. Entonces, no, nosotros, qué bueno que el tiempo se nos note por donde quiera, pero a los documentos es un pecado que los dejemos morir. Esto ha pasado en todos los rincones de la nación, en todos los archivos de la nación, en este mismo archivo y en otros más que conozco. Paremos el deterioro de los archivos, porque sin ese deterioro, si no lo paramos, volvemos a lo mismo, que siempre coincidimos con el INAI, no hay transparencia, no hay democracia, no podemos seguir adelante en la vida. Gracias por estar aquí y esperemos que nos acompañen en la próxima reunión. Muchas gracias. Nos vamos a poner de pie para la foto final, por favor.